Nos tocó la crisis del FOBAPROA del año del 94. El reto era desarrollar sistemas que permitieran recibir información de todos los bancos que se estaban interviniendo en esas épocas. Si tú te quedas esperando que solito te lleguen los proyectos, nunca los vas a recibir. Muchos consejos me los da mi esposa, la verdad. Y una frase que ella siempre me decía: haz más con menos. Uno de los grandes golpes fue poner todos los huevos en una canasta. Si por alguna razón esos grandes proyectos cambian el sexenio que nos pasó, teníamos nosotros contratos con gobierno y obviamente los cancelan. Y al cancelarlos, pusieron todos los huevos en una canasta, que hizo que ¡pum!, nos hiciera un gran golpe. La presión es complicadísima y sí, el manejo de la presión va mucho en las cualidades de cada quien. La clave es administrarla. Sí, pero al final es resistencia, ¿no? O sea, es una carrera larga, más que un sprint, es un maratón. Es un maratón y hay que saber aguantar en cualquiera de las circunstancias que te van dando la vida. Hola, bienvenidos a esta primera edición del podcast. Estoy muy emocionado por el invitado que tengo el día de hoy. Él ha sido mi inspiración y mi mentor a lo largo de mi carrera profesional. Y bueno, sin más ni más, quisiera presentarles a Rubén Navarro. Muchas gracias. Qué gusto de verdad me da tener esta oportunidad de estar aquí contigo. A ver, me agradan tus palabras de uno de los iniciadores que tu proyecto, tu vida. Eso. Oye, cuéntanos, Rubén, ¿quién es Rubén? Y más o menos, ¿cuál es tu experiencia? O sea, ¿quién es Rubén? En 5 minutos, ¿quién es Rubén Navarro? No, menos. Pero sí, claro que sí. Bueno, yo soy un ingeniero en sistemas que desde el año de 1993 estoy metido en todo lo que es sistematización de procesos, desarrollando sistemas para el sector financiero. Mi carrera la inicio en la Unión de Crédito Metropolitana. En el año del 93 fui de los pioneros que empezó a hacer sistemas de cómputo para ese sector de empresas, porque los únicos que tenían grandes sistemas eran los bancos y pues obviamente las uniones de crédito y todos los que son intermediarios financieros y que de alguna manera son instituciones que van emergiendo y pues no tenían acceso a condiciones para grandes inversiones de sistemas. Entonces yo empecé con un proyecto de desarrollar un sistema y fui evolucionándolo. Posteriormente me pasé de la Unión de Crédito Metropolitana y empecé una administradora de cartera. Nos tocó la crisis del FOBAPROA del año del 94. Y en esa crisis, pues el reto era desarrollar sistemas que permitieran recibir información de todos los bancos que se estaban interviniendo en esas épocas. Se intervenían los bancos para, obviamente, rescatar la cartera y venderla, empaquetarla y todo. Entonces era un sistema muy sofisticado y tenía que tener muchas capacidades de recibir. Y ahí fue evolucionando. Y después, terminando ese lapso de tiempo, en el año 2001, constituí la empresa Soluciones Globales en Sistemas de Cartera, que es la que actualmente estoy dirigiendo. Ya cumplimos 23 años desde esa época. Y a lo largo de estos 23 años ha sido una cantidad de experiencias muy buenas. Hemos logrado atender a muchas empresas del sector gobierno, del sector privado, empresas importantes en México que han confiado en nosotros y que también nos han permitido aprender junto con ellos, ¿no? Todo el tema tecnológico. Mi enfoque está en sistemas en modalidad web, sistemas para que las empresas financieras administren su cartera, administren créditos, y en los últimos años me he venido especializando más en prevención de lavado de dinero. De hecho, presenté mi examen para ser certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Lo acredité en el año 2018. Pasando 5 años, tuve que volver a hacerme la recertificación y actualmente estamos vigentes y atendiendo empresas para sistematizarles sus procesos y también para dar consultoría y auditoría en prevención de lavado. Oye, qué padre, qué interesante. Entonces, oye, es impresionante toda la carrera que has tenido, ¿no? Y dentro de todos estos años, ¿cuál ha sido el consejo más valioso y quién te ha dado ese consejo? Pues mira, muchos consejos me los da mi esposa, la verdad. Aquí quien ha llegado a una gran trayectoria siempre ha sido al lado de alguien que te dé un buen apoyo, un buen consejo. Mi esposa y mis hijos son los que más recientemente mis hijos me han dado muchas ideas, muchos consejos
y mi esposa siempre me ha estado llevando en buenas condiciones, ¿no? Ella participó mucho tiempo en Soluciones Globales, actualmente ya no está conmigo, pero finalmente durante el tiempo que estuvo me llevó en un objetivo claro: hacer las cosas bien, con ética, cumpliendo los estándares, cumpliéndole las expectativas a los clientes y haciendo que des una mejor condición de servicio. Y obviamente dándote tus tiempos, dándote condiciones de mejor. Y una frase que ella siempre me decía: haz más con menos. O sea, que des el esfuerzo, des condiciones, sé óptimo en todo lo que tú hagas y con menos recursos para que obviamente maximices la productividad, ¿no? Claro. Bien, dicen que la decisión más importante en la vida es Sí, con claro. la persona que vas a estar, la pareja, ¿no? La persona que vas Que a en estar mi caso, pues tuve la fortuna que Dios me la puso en mi camino y finalmente hemos estado en una trayectoria de 30 años, entonces hemos estado muy bien con ese proyecto de vida y ahí seguimos, ¿no? Ah, qué bueno. Oye, y cuéntame, o sea, ¿cómo has logrado todo esto? Cuéntame cómo es un día en la vida de Rubén Navarro. Bueno, pues despierto y lo primero, ir al gimnasio, tratando de llegar lo más temprano, 6 de la mañana. Cuando no se me da la oportunidad de llegar 6, pues ahí ando administrando los tiempos. Debo de estar ya libre, ya desayunado y todo, 9 en punto, 9:30 más tardar, para que empiecen las revisiones y atender la agenda. Normalmente ya está un compromiso cada semana con diferentes clientes para supervisar las implementaciones. Soy una persona que está muy metida en todos los proyectos. No me gusta que nada más delegue y que cada quien ya se encargue de atender lo que está responsable, sino estar haciendo una supervisión muy dedicada con clientes importantes y en general con todos. Entonces asisto a diferentes reuniones de seguimiento y también obviamente administrar todo lo que es la organización, todo el tema financiero, administramos diferentes elementos de las tecnologías, tengo sesiones constantemente con mis encargados de infraestructura, revisamos cómo están las condiciones de los servidores, toda nuestra tecnología la tenemos en IBM, entonces estamos en una constante verificación de aseguramiento de que todos los sistemas estén cumpliendo estándares, asegurándonos la calidad de información, asegurándonos la seguridad de la información también. Entonces, estoy en una constante cotidianidad de reuniones con todo el día. Bien, dicen que el diablo está en los detalles, ¿no? Exactamente. O sea, tengo que estar siempre metido. Todo, pero sí, en la ejecución. Pero sí me administro también como para que me alcance bien a salir a comer en mis horas, dedicarle mucho tiempo a la investigación también, a leer. Cuando estoy en el gimnasio, obviamente, estoy verificando audiolibros con Headway o si no con Audible y estoy recibiendo mucho. Sí, esa es tu forma en cómo capturas. Cómo capturo cierta información que la pongo en aplicación inmediata lo más rápido posible. Y también asisto a muchos foros de IBM, porque como tenemos la tecnología de IBM, me da la oportunidad de estar con ellos en una constante actualización de información. Entonces con ellos he estado muy metido. Ya. Bien, leía que, o sea, dicen que realmente la forma en cómo se juzga a un director general es no en la cantidad de decisiones que toma, sino en la calidad de decisiones, ¿no? Correcto. O sea, eso que tú dices es cómo logras el balance entre estar bien en la vida, lo que te va a hacer que hagas una buena rutina de ejercicio, tener una buena rutina de sueño, para que tus decisiones tengan la mejor calidad posible, ¿no? Y también, ya que de alguna manera se organiza la agenda, siempre buscar espacios incluso para ir a practicar el golf, tú sabes de ello. Si me da la oportunidad, organizarme a la ida al paddle, en fin. O sea, la idea es que no al 100% dedicado, pero sí con tu mente, con claridad. Estos eventos de administrar los horarios de ejercicio, los horarios de comida, los horarios de aprendizaje y de reflexión es bien importante para que tengas una modalidad integral de atención. Y ahora sí, con mente fresca, puedes enfrentar cualquier reto que suceda, ¿no? Claro. Entonces, así es como lo estamos organizando. Oye, cuéntame, tú eres ingeniero... Sí, mi carrera es de ingeniero mecánico electricista en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y tú viste la llegada de las computadoras. Cuéntame, o sea, ¿cómo ha sido para ti vivir desde que llegaron las computadoras a México y de ahí cómo ha evolucionado la tecnología
hasta lo que hoy tenemos con, pues, tuviste la implementación de esos grandes ERPs, los sistemas web, las aplicaciones móviles, hasta hoy en día con todo el tema de inteligencia artificial. O sea, ¿cómo has, en este lapso de tiempo, cómo has vivido toda esa transformación de tecnología? Que es interesantísimo, ¿no? Pues mira, te la puedo narrar de los últimos 40 años que personalmente a lo largo de esos 40 años yo me he dedicado. Cuando estaba en la prepa, mi cuñado llevaba a la casa una de las primeras computadoras personales, que era la Commodore 64. El esposo de mi hermana, que siempre estaba en la innovación. Otro de mis cuñados trabajaba en Texas Instruments, entonces pues también estaba involucrado en eso. Entonces, de ahí fui dándome cuenta cómo era la posibilidad que existía en términos de que un equipo de cómputo te podía facilitar ciertos procesos. Pasado el tiempo, después de la Commodore 64, la computadora Atari y todas esas que eran pues muy caseras, pero finalmente te daban la primer acceso a procesamiento de datos, al procesamiento de elementos computacionales, pues empecé a ver cómo los aplicaba. Y cuando ya tuve una oportunidad con mi hermano que tenía unas agencias de viajes, él tenía unas computadoras que fue comprando, unas computadoras personales de la marca Hewlett Packard. Estoy hablando del año del 88. En el 88, todo el equipo de cómputo que se manejaba ahí, pues obviamente tenía ciertas limitantes porque los sistemas operativos ni siquiera había llegado el Windows oficialmente bien, estaba mucho en los sistemas operativos de la Macintosh y también de algunas iniciaciones del sistema operativo DOS, ¿no? Entonces, todo lo que necesitabas trabajar era con hojas de cálculo, con el Lotus 123, con equipos muy de baja procesamiento, llamémosle, pero eran iniciales, eran lo que iba a poner los paradigmas para ir creciendo posteriormente. Conforme fueron pasando los años y al estar con esa inquietud de poder hacer uso de esa tecnología, fui apoyando obviamente a los trabajos en las empresas de mi hermano, y posteriormente fui aprendiendo más y más y más, al grado de que después tuve las posibilidades de ser un tipo becario, llamémosle, con un despacho de contador, con un contador que empecé a dominar todo el tema de el Excel, ya en esas épocas, ya con Microsoft, la primera versión de Excel, ¿no? Sí, las primeras versiones. Claro. Y incluso todavía había también mucho de Lotus 123, Excel, y empezaron a salir los primeros programas de COI para contabilidad. Estamos en el año 90, entonces en esas épocas ya te das cuenta de cómo van acomodándose las condiciones con un objetivo claro a nivel de lo que yo me enfoqué, que es la productividad informática para las empresas, claro, ¿no? Claro. Y eficientar las posibilidades, los procesos para gente que lo necesitaba, como un contador, como un administrador, que necesitaba el que procesaras la información y que le pudieras dar la información para que él tomara la decisión, ¿no? Y así fue como fuimos evolucionando. Ya después de esas primeros aproximamientos, la primera acceso a las computadoras, ya tuve la posibilidad de hacer yo una programación en bases de datos, en una de las primeras bases de datos que era Microsoft Access. Porque anteriormente podías hacer bases de datos en DB2 con database files y con varios elementos, pero sin embargo ya una orientada a objetos ya fue un poquito más adelantado, y en esas bases de datos de orientado a objetos fue cuando desarrollé mi primer sistema de cómputo. Entonces ese sistema administraba todo, el ingreso de datos, cartera, clientes, operaciones, pagos. Fui modulándolo al grado de que en el año del 94 justamente me entrevistó un reportero de la revista Banca Electrónica, y este reportero me hacía serie de cuestionamientos de cómo era posible que con estos elementos de manera que eran muy básicos podía haber logrado un desarrollo de una aplicación muy robusta, y ya robusta al grado de poderse considerar como un sistema de administración integral de cartera. Y fue que una de las empresas que se llama Administración y Finanzas OASA
me encontró a través de esa publicación de la revista de Banca Electrónica y fue que evaluaron el sistema y lo pusieron a comparar y a competir contra otros que ya tenían de grandes empresas, de grandes corporativos. Y mi sistema cumplió con muchos estándares que me enorgullece presumirlos, porque fue la punta de lanza para irlo perfeccionando. Hoy en día los sistemas los tienes que estar constantemente perfeccionando. Modernizando. Claro. Y tienes que ver dónde está en una mejora continua. Entonces ahí es la esencia de todo. Y ese mismo sistema lo hemos venido y es el que justamente traemos hasta la fecha. Uy, qué padre. Oye, y aparte fue como un pre a la época de los grandes RPs, ¿no? O sea, ese era como un pre a los grandes RPs como SAP, como PeopleSoft, etcétera, ¿no? Como Oracle, NetSuite y todas esas, ¿no? Finalmente iban en una carrera. A lo mejor ellos, por las grandes inversiones que tienen y el gran staff que han podido conjuntar, pues desarrollan esquemas muy robustos. Claro. Sin embargo, con una idea clara que hemos logrado mantener nosotros, a nuestras capacidades hemos venido desarrollando, y por eso es que el sistema que actualmente administra la empresa Soluciones Globales es el CRED-IRP y el sistema de prevención de lavado. Entonces todos van con esa tendencia. Qué padre. Y todo va desde ese origen de las computadora Commodore 64. Oye, qué padre. Oye, aparte te tocó vivir también la época del boom del .com, ¿no? O sea, del cambio del 90 al 2000. ¿Cómo fueron cambiando los sistemas para que fueran a la web? Sí. Lo que pasó en el cambio del milenio en 2000. Sí, de hecho hubo un elemento fundamental. Todo anteriormente era cliente-servidor, en donde las compañías querían una aplicación, un sistema, y empezaban a buscar la manera de automatizar sus procesos y tenían que comprar un servidor, hacer un cableado estructurado en las oficinas y que todos los clientes, que son las computadoras normales, se conectaban a ese servidor y empezaban a obtener su información. Pero viene en el año 2008, 2009, ya ese cambio, ¿no? O sea, a nivel México me refiero, o a nivel de los accesos que yo tenía de conocidos. Entonces todo ya empezaban a hacer aplicaciones en la web, móviles. En la web, para que de alguna manera ya no tuvieras que anclarte a una oficina. Y además cumpliendo con estándares de seguridad, porque si tú publicas un proyecto en internet, claro, obviamente tienes que tener todas las puertas cerradas para que no te estén hackeando y obviamente no tengas la vulnerabilidad necesaria. Entonces ese paradigma del cambio a .NET y .com justamente fue lo que nos hizo a nosotros despegar como compañía, porque tuvimos la oportunidad de crear aplicaciones 100% web, y eso a muchos clientes les atrajo más que mantenerse en el modelo cliente-servidor, que tenían que arraigarse a una computadora de escritorio y con aplicaciones acotadas solamente al uso en una oficina como tal, ¿no? Qué padre. No, ha sido toda una... Pues, estás contando la historia de la computación, casi que los 40, 50 años que tiene la historia de la computación. Claro. Oye, déjame regreso un paso antes. Platicabas de las diferentes empresas donde estuviste trabajando. ¿Cómo en ese momento tomas la decisión de salirte de ser un ejecutivo en tecnología a convertirte en empresario? O sea, en esas épocas de la vida, pues se hablaba poco de emprendimiento, o sea, había muy poco conocimiento de eso. O sea, ¿qué te arroja o qué te lleva a decir? En esa también época era, pues, la carrera profesional era una escalera, o sea, tienes que llegar a una empresa y de ahí ir escalando peldaños. ¿Qué mentalidad o qué te impulsa a decirte, me voy a salir de ser un alto ejecutivo de tecnología, ahora se convierte en empresario? que el reto es mayúsculo, con los pros y contras, ¿no? Fíjate que es una pregunta muy compleja de responder. Te voy a decir por qué. Realmente, el sueño de muchos es justamente dejar de ser un ejecutivo para convertirse en un empresario, la verdad, el sueño de mucha gente. Claro. Decidir en qué momento, a mí me tocó esta oportunidad en el año 2001. Estábamos terminando los proyectos de administrar cartera de toda la época en el que hubo las famosas recuperaciones de las carteras de las instituciones como Nacional Financiera, el Fobaproa y otros grandes bancos, ¿no? Entonces llegó el momento en el que tenía que tomar una decisión, continuar en otra compañía para seguir siendo un ejecutivo y poder ser nada más el director de sistemas de otra más, o ya dar el paso
Y tuve la gran oportunidad de que los que eran mis jefes tomaron confianza en mí y nos asociamos para constituir Soluciones Globales. Después ya le tuve la oportunidad de comprarle sus acciones y pasó ya el 100% de la empresa a una administración junto con mi esposa, en que pudiéramos estar ella y yo echando para adelante una compañía. ¿Qué decisión fue? La respuesta debería de ser ahora o nunca. Ese es el paradigma que me dio. El all-in. El decir, estoy en esta bifurcación o esta decisión importante en mi vida, sí. ¿Es en este momento o ya a lo mejor ya no va a suceder posteriormente? Claro. Y que también estaba un poco presionado porque pues era en el hecho de que estaba dejando una compañía, estaba empezando a tomar la preocupación de decir, buscaré empleo en otra, mejor le pongo todo el empeño a un nuevo reto. Y gracias a Dios, 23 años después, ese reto sigue vivo, ese reto seguimos echándole con muchas ganas y estamos muy orgullosos de que lo hemos mantenido. Oye, y para la gente, digo, hay muchos que quisiéramos dar ese paso, o hay mucha gente que nos va a ver que quisiera dar ese paso. ¿Qué les aconsejarías o qué elementos deben de pensar o tomar en consideración previo a dar el paso? Mira, son una cantidad de consejos que incluso muchos los tomaría de los libros que he leído, muchos de vivencias personales. El principal consejo es que tengan confianza en sí mismos. Claro, qué importante. Que no se dejen presionar o influenciar, porque es uno de los retos más difíciles que un ser humano puede enfrentar en una vida, ¿no? Entonces va a haber mucha presión, obviamente. Se requieren muchos factores, el factor financiero, el factor económico es uno de ellos porque necesitas el capital para poder mantener. Claro. En mi caso tuve la situación de que era el padre de familia, el proveedor de una familia en la cual con las condiciones de una nueva empresa también demandaban muchas inversiones que se necesitaban tener, ¿no? Pero tuvimos la buena fortuna de que a la par empezamos a tener algunos clientes y empezaba a haber flujo. Entonces, cuando tienes un cliente, de alguna manera, pues lo vas administrando y pues obviamente conseguir. El otro consejo que pudiera dar es, tienes que tener cualidades de lanzarte a vender. Tú te tienes que vender como CEO, vender ante clientes nuevos y vender en una constante posición de venta, ¿no? Claro, si tú te quedas esperando que solito te lleguen los proyectos, nunca los vas a recibir. Tienes que estar en una constante dinámica de buscar. Entonces el consejo finalmente es tener la piel gruesa, aguantar la crítica, aguantar la presión, eso es lo más importante, y siempre estar inquieto de encontrar algún proyecto nuevo, algunas condiciones nuevas en una mejora continua. Esa es la clave importante para que una empresa la eches para adelante y puedas mantenerla por estos años que te platico, ¿no? Oye, ¿y cómo manejas la presión? O sea, en esos momentos, pues, a lo largo de estos 23 años de SGS, ha habido momentos muy tensos, ha habido momentos donde a lo mejor hay un contrato que se debe cerrar, una negociación muy complicada. ¿Cómo manejas esa presión? O sea, ¿qué le recomiendas a la gente? ¿Qué práctica, qué hábito tienes como para manejar la presión en esos momentos donde el estrés es muy alto, ¿no? Mira, la presión es complicadísima y sí, el manejo de la presión va mucho en las cualidades de cada quien. Pero si tú te anticipas a evitar las grandes catástrofes o las situaciones de los riesgos, pues la presión la vas administrando, la vas disminuyendo. Claro. La clave es administrarla. Claro. A lo largo de estos 23 años de trayectoria empresarial, hemos tenido momentos de crisis muy fuerte. La presión, ¿cómo la administré? Pues nada más con la bendición de Dios realmente, porque ha sido tan complejo el poder entender cómo es que logramos salir adelante de ciertas pruebas o de ciertos periodos que fueron muy caóticos en la posición de la empresa. La clave esencial es saber que todo tiene solución, que es el famoso lema que todo el mundo recurre,
el que nada es tan catastrófico como la muerte. Eso sí, tu única situación que ya no vas a poder remediar es la muerte, pero si tienes ganas de salir adelante, hasta las peores circunstancias vas a poder salir, siempre y cuando tienes una dedicación de trabajo. Entonces mi consejo es, y para administrar la presión es, enfócate en anticiparte, evitar las más posibles y cuando caigan, buscarle una solución como debe de ser, ¿no? Claro. Sí, al final es resistencia, ¿no? O sea, es una carrera larga, más que un sprint, es un maratón. Y hay que tener mucha resistencia. Hay que saber aguantar en cualquiera de las circunstancias que te van dando la vida. Ya. Oye, y a lo largo de estos 23 años de SGS, ¿cuál ha sido, o tienes alguna historia donde digas cuál es el fracaso que he tenido? O sea, ¿cuál es uno de los fracasos y qué me dejó ese fracaso y cómo aprendí de ese fracaso? Y luego eso, ¿cómo se incorporó en nuevas prácticas que tiene la empresa? Pues mira, uno de los más importantes fracasos que se tuvieron en un momento, o mejor dicho, golpes, porque gracias a Dios no hemos fracasado, por eso se mantiene la empresa. Aprendizajes al final. Uno de los grandes golpes fue poner todos los huevos en una canasta. Cuando empieza la empresa, empieza a madurar, empezamos a buscar clientes. Gracias a Dios tienen la confianza algunas compañías y grandes incluso instituciones de gobierno en asignarnos contratos, y cuando entran los ingresos muy grandes de contratos de grandes proyectos, de grandes empresas o de instituciones de gobierno muy importantes, pues tú supones como empresario novato que a ellos son los únicos que tienes que dedicarles la mayor parte de tu tiempo, ¿no? Entonces empiezas a descuidar a los que van o que tuvieron ingresos de menor importancia, porque buscas como tener una mejora en tu promedio de ticket y de alguna manera pues te enfocas. Claro. Si por alguna razón esos grandes proyectos cambian el sexenio que nos pasó cuando hubo las elecciones y que sale Vicente Fox y entra Felipe Calderón, teníamos nosotros contratos con gobierno y obviamente los cancelan. Y al cancelarlos pusieron todos los huevos en una canasta que hizo que ¡pum!, nos hiciera un gran golpe. Claro. Y ese golpe fue tan grave que tuvimos que hacer una pausa muy importante en la empresa. Ya con el apoyo de mi esposa, estuvo ahí verificando que a nivel de Hacienda, que se pudieran continuar las operaciones y todo, y retomamos refuerzos para poder lanzar. Pero uno de los objetivos ya en este relanzamiento de la empresa fue no poner todos los huevos en la canasta. Sí, qué importante es, ¿no? Diversificarte, ¿no? Diversificarte y hacer que tengas atención a clientes de diferentes condiciones, montos, y obviamente mantener una calidad de servicio. Claro. Y que así sea una empresa que te está generando solo el 1% de tu facturación y otra empresa que tenga el 20% de toda tu facturación, darles una calidad total a todas. Claro. Y esa calidad va a ser la que te impulse a empezar a ser visto por muchas otras y manejar mucha recomendación. Y la clave de eso es que sigas teniendo nuevos clientes y sigas teniendo confianza o brindándoles esa confianza, inspirándole confianza a nuevos clientes que van a ver el buen trabajo realizado, ¿no? Claro. Oye, a lo largo de toda esta trayectoria, pues ves que muchas veces las áreas de tecnología se veían como un centro de costos. O sea, al final los empresarios o los directores generales de las empresas ven la tecnología como un costo y no como un habilitador del negocio. ¿Tú cómo has visto ese cambio? O sea, ¿crees que ya ahorita ese nivel o esos empresarios ya ven la tecnología más como un socio, como un habilitador, más que un costo? ¿Más Fíjate que un gasto? Que en algunos casos, mira, hay cierto tipo, nosotros hemos clasificado a esas empresas. Hay empresas muy, muy pequeñas que incluso el hecho de que les impongan, y en el sector financiero en el cual le estoy dedicando más tiempo de nuestra trayectoria, muchas empresas del sector financiero que son pequeñitas ven la imposición de tener un sistema automatizado como justamente un costo que les impacta y que no lo tenían previsto. Claro. Entonces, ese tipo de empresas tienen una mala perspectiva que han ocasionado que se mantengan chiquitas y que obviamente no tengan esa visión. Aquellas empresas que también son de nuestros clientes, que el sistema de cómputo o la tecnología la ven como un elemento fundamental que los dispara,
que hacen más cosas. Por ejemplo, tenemos muchos clientes que dicen, oye, quiero que los portales web que tenga de mi aplicación faciliten la colocación del crédito y que maximicemos la facilidad de servicio y todo. Ese tipo de empresas que ven que la tecnología les va a ayudar a ser mejores, son las empresas que van creciendo y que van teniendo una condición de que la tecnología les va dando una retroalimentación, un beneficio. Entonces, en ese sentido, esas empresas que no lo ven como un costo, sino lo verdaderamente le dedican proyecto de inversión, son las que empiezan a crecer, a crecer, a crecer. Y los veo muy claramente con las que dicen, oye, yo tengo que contratarte el sistema como un mal necesario porque si no, la Comisión Nacional Bancaria me va a cerrar. Y aquella empresa que dice, yo te contrato el sistema porque yo quiero que a través del sistema salgan mejores mis condiciones y tenga más venta y tenga más control y me des información en el tiempo oportuno para tomar decisiones, ese tipo de empresas son las que crecen. Claro, o sea, son aquellos empresarios que ven la tecnología como un impulso, como algo que impulsa el modelo de negocio. Exacto, y no si como un costo. Y si tú me dices, oye, ¿de cuál es la proporción? Yo creo que un 30% todavía siguen pensando pequeñitos, de mi 100% de clientes, el 30% todavía siguen pensando, híjoles, que tengo que pagarlo y es un costo. Y un 70% de los clientes sí lo ven como el elemento que les va a proporcionar condiciones mejores y obviamente les va a dar la oportunidad de ser eficientes, reduciendo ellos mismos otros servicios, otros costos, disminuyendo la cantidad de inversión que luego hacen en personal y en otras condiciones, que eso hace que la empresa sea más rentable, creciendo, ¿no? Y vaya creciendo. Oye, ¿y qué le dirías, por ejemplo, a un empresario que a lo mejor hoy no es tu cliente, ¿qué tiene que pensar para modernizarse en la tecnología? O sea, ¿qué le dirías a un director general o a un director de sistemas o a un director de operaciones en cómo le recomendarías tú usar la tecnología para modernizar su modelo de negocio? Bueno, yo le recomendaría primero, analizar toda su oferta, de hacia dónde va dirigido, o sea, que tenga una visión clara de qué quiere llegar, a dónde quiere llegar. Si ya tiene un punto en el mapa, un roadmap específico de decir, hasta aquí quiero llegar, ver si la tecnología lo puede ayudar y en qué partes del proceso puede llegar a perfeccionar que la tecnología lo lleve al punto de que quiere escalar. Claro. Y que durante el análisis para decidir qué tipo de tecnología va a involucrar en cada una de sus etapas, haga una verificación buena de que no lo aconseje, porque me ha tocado ver casos de que en este tema de la tecnología hay gente que no domina muchas cosas y sin embargo le da consejos a gente que apenas está queriendo conocer algo. Claro. Y cuando tienes poco conocimiento desde la perspectiva de un empresario y se acerca con un asesor que no le da buenas asesorías, pues lo lleva a un punto que no es el conveniente. Y sin embargo, si ese empresario no tiene grandes conocimientos de tecnología, pero se acerca con grandes consultores, obviamente ahí es donde va a tener la ventaja de decir, vamos a aplicar las mejoras, las condiciones de vanguardia y los van incorporando en cada uno de sus procesos hasta llegar a la meta que quieren, ¿no? Claro. Entonces mi consejo es que hagan un roadmap, que establezcan bien hacia dónde quieren llegar y que en ese camino vayan verificando cómo van a apuntalar que la tecnología les va a ayudar en cada una de esas etapas. Claro, no, y la importancia, como dices, la importancia de asesorarse de los empresarios, de consultores que realmente le entiendan un poco más y que tengan la experiencia, porque mucho de esto es cómo tienes la experiencia y el conocimiento. Nos ha tocado rescatar a muchas empresas que ya caen con nosotros como tercer intento con los primeros dos, que no les quiero llamar charlatanes, pero los primeros dos que les dijeron, oye, te vamos a ayudar, te vamos a sacar un beneficio así con este sistema, y a la mera hora no les entregaron nada. Entonces, o no llegaron a buen puerto el proyecto que estaban presupuestando tener. Entonces es bien importante que no se arranquen a zarpar si no están verdaderamente convencidos en que el conocimiento del consultor es el que les va a llevar a la meta, ¿no? Al objetivo que van a lograr. No, ya dijiste algo bien importante, que es para llevar la empresa de un estado A a un estado B, necesitas un roadmap, ¿no? Un plan. Sí. ¿Tú cómo, o sea, en SGS, ustedes cómo planean ese futuro?
Ahora con tanta tecnología y el ritmo del cambio tecnológico es impresionante, o sea, no hay forma de ir al ritmo de lo que como la tecnología va. Ustedes, o tú qué recomendarías para las personas es, ¿cómo planeas ese cambio de adopción de nuevas tecnologías? Que mi recomendación es que se sienten a reflexionar y hacer la planeación del futuro, no en los tiempos típicos de los cierres de ciclos, porque la mayoría lo hace, oye, que llegó diciembre y que voy a empezar a hacer mi planeación del año que entra, ¿no? Sí. Entonces, esa parte le genera mucha presión, o a mí en lo personal me genera mucha presión. Entonces, en esos momentos no me da la oportunidad para hacer una planeación correcta. Vale más la pena tomar una fecha que no sea de muy alta presión para que hagas tu planeación de a dónde quieres llegar. Yo, por ejemplo, en mi caso de los últimos años, he escogido muchas veces el mes de febrero, el mes de marzo, que me da un bypass de decir, ok, ya logramos un gran proyecto, éxitos en el año anterior, y vamos haciendo la planeación de lo que queremos llegar. Y no me pongo muchas veces los roadmap no son de ciclos de 12 meses, claro, o en particular, sino vamos a lanzar la nueva tecnología, por ejemplo, en este año dijimos de inteligencia artificial que nos ayude con todo el fronting para que el área de soporte técnico de la empresa o el área de atención al cliente de la empresa la resuelva una inteligencia artificial. Entonces tenemos un objetivo claro y no lo pactamos en un tiempo específico de que se iba a resolver solamente en un año, sino que le fuimos dando el tiempo necesario para que esta inteligencia artificial fuera madurando y la fuéramos implementando. Claro. Entonces vamos conociendo las condiciones de actualidad, inteligencia artificial, esquemas biométricos, esquemas automatizados todavía más sofisticados, y los vamos poniendo en un mapa que se va desarrollando uno a uno, cada uno con un tiempo de vida. Eso es como lo hemos podido enfrentar y así lo hemos logrado. Y qué padre, interesante, porque al final del día creo que los ciclos de planeación estratégica se han reducido. Antes planeabas a 5 o 10 años, y hoy cada planeas a 3, y ahora planeas a 1. Ahora planeas a meses a veces. Y ahora son meses o son Qs, porque ya la tecnología va cambiando tan rápido. También por quarters. Va cambiando tan rápido que es muy complicado. ¿Cómo te mantienes al día? O sea, ¿tienes una práctica para mantenerte al día? Hace rato platicabas de cuando haces ejercicio en la mañana, pues escuchas algunos podcasts, pero ¿tienes alguna otra hábito o práctica como para mantenerte al día tú y el resto de tu equipo? Sí, inscribirme a todos los webinars. O sea, hay cualquier invitación, obviamente en LinkedIn estoy haciendo publicaciones, viendo lo que publican los demás, y si hay una invitación a un evento, obviamente las grandes marcas, los grandes constructores, Microsoft principalmente, mandan las invitaciones al webinar. Nosotros somos partners Microsoft Partner del Microsoft Partner Network, y aquí nos llega constantemente recomendaciones, condiciones de actualizarte, y ahí es donde nos estamos metiendo. Entonces siempre estar en cada uno de los posibles eventos, aunque no domines el tema de lo que van a ofrecer en un webinar, entra para que empieces a entender un poco, ampliar un poco la visión. Y después, si te interesó, ya complemento con audiolibros, complemento con podcast, complemento con algunos otros elementos para que los vaya aterrizando y los pueda ir canalizando como debe ser. Ya, okay. Oye, y hablando de tecnología, ¿has visto tanto desde la llegada de las máquinas HP a México hasta ahorita la inteligencia artificial? En tu experiencia y con todo lo que has visto, ¿cuál crees cómo crees que sean los siguientes 5 años con la tecnología que va a llegar? Robótica, inteligencia artificial, biotecnología, etcétera. O sea, con todo lo que hay en el mercado, ¿cuál sería tu visión? O si nos puedes compartir cómo sería el mundo en los siguientes 5 años. Híjole, pues es una predicción muy complicada porque de los últimos años se ha movido el tema tecnológico con una celeridad mucho mayor que la que me tocó vivir en la década de los 90, en las décadas de los años 2000. Por ejemplo, todo lo que avanzamos en la década del 90 lo fuimos viendo en un crecimiento similar en condiciones de que en el año 2000
se redujo el avance, pero a la mitad de la década, llamémosle. Y del año 2020 para acá, cambió radicalmente las condiciones. Meses. Entonces, sí, ya todo es tecnología. Y yo no imaginaba en algún momento darle un consejo a alguien, y a nivel de tecnología me estoy hablando de los conmutadores. La mayoría ya no ocupa una línea telefónica porque todo lo haces con tu teléfono. Claro. Quieres contactar a alguien, ya lo haces al celular o lo haces por WhatsApp, lo haces con tecnología. Y antes todo el mundo pensaba, inviértete en un computador, aunque todavía lo siguen usando, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde voy a ver la tecnología en los próximos 5 años? A una condición de que cada individuo que haga uso de la tecnología desde su celular, tableta o las condiciones, va a poder tener una automatización total de todos sus procesos. Incluso los sistemas web, los sistemas ERPs, tienen que estar orientados en los próximos 5 años a todo el esquema móvil. Que cualquier ejecutivo lo tiene que operar desde su teléfono, claro. Y que tabletas y demás, todo tiene que ser en un concepto de individuo. Ya pensar que cada quien lo va a explotar individualmente. Y lo vimos, ¿no? Con la pandemia, ahora con la pandemia, pues salte de tu esquema tradicional de empresa y todo el mundo puede operar en cualquier parte del mundo. Y también, por ejemplo, las reuniones. Hoy en día, el 95% de mis reuniones todas son por plataformas, por Zoom, por Google Meet y por Microsoft Teams. Sí. Y anteriormente era totalmente la proporción inversa, tenías que estar desplazándote a los lugares para tener reuniones o acuerdos. Entonces, así como eso se movió y en bien poco lapso de tiempo, va a pasar que todos los sistemas tienen que ser administrados y verificados, todo en condiciones móviles. Móviles, claro. Todo el tiempo va en la movilidad. Qué interesante. Si tuvieras un superpoder para cambiar alguna cosa en el mundo, o sea, ¿qué sería? ¿Qué dirías que pudiera ser? Si dijeras, Rubén Navarro tiene un superpoder para que algo pudiera llegar a cambiar. Porque mucho se habla de la inteligencia artificial, pero también hay una parte de cómo el humano va a poder resaltar sus habilidades, ¿no? O sea, cómo nos humanizamos más. ¿Tú dirías que sería, si tú tuvieras ese superpoder, qué pudieras cambiar? Híjole, pues a mí me encantaría que el superpoder sería ayudar a todas las poblaciones, los países que están en pobreza extrema. Yeah. Y además de no nada más darles comida, porque Bill Gates, que en sus fundaciones o todos los que tienen diversas fundaciones suministran alimentos y suministran, pero eso no les resuelve las cosas, ¿no? Entonces mi superpoder me encantaría que fuera buscar la estructura de un proceso integral de plan de estratégico para sacar a toda esa gente de la pobreza extrema. En todos los países, obviamente, claro. Empezando en México, que tenemos una población de extrema pobreza muy alta, así como Sudamérica, Centroamérica, África. Entonces, ese era para mí uno de los mejores posibilidades de tener un proyecto de ser el superpoderoso, organizando el que pudieran por ellos mismos hacerse de recursos, administrarse, comer y administrar todo, la salud, claro, las condiciones óptimas, claro. ¿No? Sería fabuloso, sería claro. un poder inmenso. Oh, qué padre. Aparte, en este mundo tan capitalista, tener ese poder para ayudar a la gente, qué bonito. Que los grandes capitalistas han estado haciendo a través de fundaciones intentos, pero como todos los intentos van en función de simplemente darles el pescado, pues no le ha dado la solución como se espera, ¿no? El problema. Tienen que hacer un modelo integral que no nada más sea brindar ayudas humanitarias dándoles pescado, ¿no? Ya. Tiene que haber algo más fuerte. Oye, hablando de ese superpoder, digo, más o menos tienes para el siguiente año, ahorita estamos cerrando el 2024, para arrancar el 2025, ¿tienes alguna idea, un proyecto que te motive, o sea, que te haga pararte bien temprano de la cama a empezar a ver cómo lo desarrollas y que te genere una ilusión? Pues sí. ¿Algo nuevo para SGS? Sí, claro. Obviamente, concluir mis proyectos de inteligencia artificial en todos los modelos de los procesos de soluciones globales para que le brindemos una mejor calidad de servicio a mis clientes, a los clientes actuales por medio de la inteligencia artificial.
y obviamente en el mejoramiento de las eficiencias de los procesos. ¿Qué me para? Que con base en ello pueda yo sacar nuevos productos. Entonces estoy buscando la manera de que ese modelo de inteligencia artificial me lleve a poder diversificar y no nada más centrarnos en los dos principales que tenemos, sino que empiece a sacar diferentes subramas para que podamos abarcar una clientela mayor, ¿no? Y yéndonos a la explotación más fuerte en mercados de Norteamérica y obviamente Sudamérica, ¿no? Qué padre, sí, como parte de los planes de crecimiento Ese de la empresa. es lo que me hace despertar temprano y empezarle a dedicar cada día un poquito de avance con base en ese plan estratégico, ¿no? Está muy bien. Oye, ha sido, ya para ir cerrando la entrevista, ha sido maravilloso platicar contigo y conocer toda tu experiencia y que lo has compartido muy bondadosamente a toda la audiencia. Muchas gracias. Ya para cerrar, ¿cuál sería el consejo que le darías a Rubén de cuando tenía 20 años? Con todo lo que ya sabes y con todo lo que has vivido y los éxitos, los aprendizajes, ¿qué le dirías al Rubén de 20 años a hoy en día, en la actualidad? Pues que no sea tan confiado, que no suponga que muchas cosas se van a dar por sí solas, que tienes que tener mucha precaución. Mi consejo a ese Rubén sería: no te confíes tanto de que solita las cosas pueden llegar a suceder en términos claros, porque obviamente muchos de los fracasos sucedieron por exceso de confianza. Entonces, el evitar la confianza, el siempre mantener un modelo de ética y de objetividad clara, los valores no los pierdas de vista jamás, enfócate en eso, esa es la recomendación. Lo hemos procurado en los últimos años y siempre lo hemos buscado mantener, entonces ese sería el consejo más importante. Y otro está en una constante mejora continua y aprendizaje. No pierdas los minutos valiosos en evitar aprender algo nuevo. Claro. Esa es la parte. Si a lo largo desde los 20 años yo hubiera tenido más administración de mi tiempo y aprender todavía más, me daría una perspectiva ahora de tener mayores capacidades para poder administrar muchas cosas. No me quejo de cómo lo hemos venido haciendo, pero creo que lo hubiera podido hacer mejor si hubiera administrado más mis tiempos desde esa época para tener más conocimiento y más aprendizaje. Y al final del día, pues estamos acostumbrados a acabar la carrera y dices, bueno, ya acabé y ahora me tengo que dedicar a trabajar. Hoy el concepto es lifelong learning, ¿no? O sea, sí, nunca paras de aprender y es un continuo buscar conocimientos nuevos. Y estate enfocado en eso. Y aplicarlos. Oye, qué padre. ¿Algo que me haya faltado preguntarte y tú quisieras comentar de forma muy abierta? Pues la verdad es que fue una plática y una línea de comentarios muy interesantes, muy completos. No se me ocurre ninguna otra porque abarcaste el 100% de lo que es a nivel concepto la evolución de las tecnologías y las experiencias aplicadas en un proyecto de empresa, ¿no? Entonces, no se me ocurre ninguna otra. Oye, ya para cerrar, ¿tienes alguna recomendación de un libro, un blog, una película, una serie que quisieras recomendarle a la gente que nos ve? No, vean la de Playlist, la serie que está ahorita de los creadores de Spotify. Muy buena, vale mucho la pena porque está llevada por capítulos desde diferentes perspectivas, incluyendo hasta los abogados, la perspectiva de los creadores, la perspectiva tiene una realización muy conveniente, porque no te vas solamente y no te aburres solamente en un tema solamente tecnológico, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias, ha sido una gran entrevista, yo estoy encantado y pues estoy muy fascinado de que tú seas el padrino de este proyecto. Qué gusto igualmente me da. La patadita de la suerte de este proyecto y pues muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes.